¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes en un día muy importante porque se están decidiendo los destinos de la nación con las gubernaturas, donde hay desde luego un interés ciudadano de participación, una gran expectativa, ha habido encuestas, ha habido polémicas, ha habido resultados, pero lo más importante para nosotros es de que nos encontramos hoy con una persona que yo tengo una profunda admiración por ser una joven política que ha tomado la rienda muy importante del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y ella es Daniela Griego. Daniela Griego, socióloga, luchadora social, también ha sido representante del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral en el Estado, consejera electoral federal en el estado de Veracruz, ha sido legisladora, ha sido candidata triunfadora a diputada federal impugnada y sobre todo la actual directora del Instituto de Pensiones del estado de Veracruz. Daniela, me da mucho gusto saludarte. Nos miran en Estados Unidos, en toda la República Mexicana, tenemos gente que nos manda muchos mensajes de Europa, de Sudamérica, y para mí lo más importante es decirles a todas y a todos ustedes que me encuentro en Veracruz con Daniela Griego. Daniela, un encargo muy importante en una etapa de consolidación de la Cuarta República en uno de los estados más gloriosos y contradictorios de la historia de nuestro país, que es Veracruz. Claro, bueno, pues mucho gusto de vernos, Daniel. Ya tenía un rato que no platicábamos, pero sí conoces muy bien Jalapa y has estado pues en el último año cerca del Instituto de Pensiones. Y muy complejo Veracruz, aparte de complicado, complejo, muy rico, muy diverso, pluriculturalmente hablando, pero bueno, que en este contexto nos dieron el encargo de dirigir el Instituto de Pensiones. Fue una invitación del gobernador, del ingeniero Cuitláhuac García, previo a su toma de protesta a finales del 2018, cuando él había ganado la gubernatura, y como bien dices, yo venía de un proceso de ser legisladora local y venía de un proceso electoral federal, 2018 también, que por alguna razón de la vida, de la circunstancia política, a pesar de que ganamos una diputación federal, fue impugnada, como había sido impugnada también en 2016, y no me dieron me dieron la constancia de mayoría y luego me la retiraron. Eso permitió... ¿Conservas una copia al menos? Sí, conservo una copia de la Muy constancia de mayoría. O sea, ganó la elección. Ganamos la elección, pero bueno, no llegué a ser diputada, y pues las cosas siempre pasan por algo, y aquí pasaron para bien. Y bueno, a partir de diciembre del 2018, invitación y encargo del ingeniero Cuitláhuac, pues estamos al frente del Instituto de Pensiones. Esta semana en particular te ha tocado vivir un evento muy importante para el instituto, y que además pues nos llena de orgullo poderlo hacer en esta administración, en esta gestión, que cabe decirlo, hemos tenido todo el apoyo del gobernador del estado, también del secretario Lima, y por supuesto pues bueno, de toda la gente que trabaja en el instituto y los pensionistas, ¿no? Sus organizaciones, las representaciones sindicales que confluyen en el instituto. Tenemos más de 200 sindicatos que son derechohabientes del IPE. 200 sindicatos. En todo el estado, sindicatos municipales, de empleados municipales, los de la Universidad Veracruzana, los de los órganos autónomos, algunos tienen sindicato como el Poder Judicial. Tenemos también prácticamente toda la administración central incorporada al instituto, y traemos sindicatos del Poder Ejecutivo, y los magisteriales que pasan de 40, son más de 40 los sindicatos magisteriales. De ellos una parte, 4 son representantes ante el órgano de gobierno del IPE, uno de la Universidad Veracruzana y uno del Poder Ejecutivo. Una población de aproximadamente ¿cuántas personas que viven la vida laboral y sindical? Claro, tenemos 132.200 derechohabientes con corte a octubre. De estos son casi 35,000 pensionistas y 98,000, casi estamos llegando a 98,000 activos, trabajadores activos de alguna de estas instituciones que mencionaba y que cotizan para el Instituto de Pensiones. Daniela es luchadora social. Yo le hice una entrevista a Daniela que me gustaría que podamos integrar
porque son muchos los aspectos que ella nos va a señalar de cómo una persona que viene de la universidad, del desarrollo de un pensamiento consciente y crítico, de la lucha por el maíz, de la lucha por los niños de la calle, de la lucha por el territorio, de la lucha por la democracia, puede llegar a convertirse en una representante popular y al mismo tiempo después en una administradora pública de recursos sensibles, altamente sensibles, porque mes con mes tienen que dar respuesta a los trabajadores. Veamos un poquito para retroceder en el tiempo. ¿Quién es Daniela Griego? Claro, bueno, nací en Minatitlán, Veracruz, me vine muy joven a estudiar la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Sociología, llegué a Jalapa cuando tenía 17 años, iba yo a cumplir 18 años, pero venía con una expectativa clara sobre lo que podría yo hacer formándome como socióloga en la Universidad Veracruzana, y que esa expectativa era o se derivaba de la formación familiar, sobre todo bueno, en el seno de Minatitlán, de mi hogar en Minatitlán, y que está, obvio, íntimamente relacionado con las enseñanzas de mis padres, lo que viví de niña, que tuve una infancia muy feliz, pero sobre todo ¿cómo podría yo decirlo? Los valores o los principios que me inculcaron de respeto a los demás, de solidaridad, de siempre ayudando en lo que se puede a las personas que lo necesitan. Eso lo aprendí de mis padres, no lo aprendí de otra cosa. Esa es una formación familiar netamente. Y bueno, el poder ser amable o ser cordial o escuchar a los demás, también lo aprendí en mi casa. Y sobre todo tratar siempre de ver por el bien de la comunidad, ¿no? De los demás, de estar al servicio de, ¿no? Eso lo tengo muy marcado de mi madre, y de analizar todo, eso lo tengo muy marcado de mi padre. Sobre todo, bueno, en términos de que estamos situados en una realidad que no toda la gente, en ese caso cuando fui niña, tenía las mismas posibilidades que mi familia, y que era necesario interactuar con todas mis compañeras, compañeros de las escuelas en las que asistí, para saber también que había otras realidades fuera de mi realidad como hija de familia en Minatitlán. Y también un sentido de equipo que lo viví con mis hermanas, ¿no? Tengo 2 hermanas que crecimos juntas, hicimos prácticamente de niñas todo juntas, fuimos a jugar voleibol, fuimos a nadar, jugamos softball, fuimos a la escuela juntas, y ese sentido de compañerismo con mis hermanas, más allá de que eran mi familia directa, de equipo con mis hermanas, bueno, creo que me ha ayudado mucho a lo que he hecho en la vida, ¿no? La formación del deporte, que ha sido fundamental para tener una disciplina diaria prácticamente, pues en mi vida, en el trabajo, ¿no? O sea, la disciplina del deporte llevada también a la disciplina, la responsabilidad y al trabajo en equipo, pues en todo lo que hago en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, por supuesto que es un peso fuerte el de mi familia, las enseñanzas del seno familiar, que me han servido, bueno, junto con otras enseñanzas que he tenido en mi vida, pero que me han servido de base para el desempeño en todo lo que he hecho. Llegar tan joven prácticamente a una ciudad muy dinámica como lo es Jalapa, tiene también que ver con una clara apuesta personal por el conocimiento, pero también con una rebeldía, Daniela, que es parte de tu naturaleza, de tus características. Eres una mujer, yo no diría antisistémica, pero que confronta regularmente los sistemas. Claro que sí, bueno, no sé si es un defecto de nacimiento o un aprendizaje más, pero el venir a Jalapa es también, significó también romper con una expectativa familiar, sobre todo de mi padre, de ir a estudiar a una universidad privada o estudiar otro tipo de carrera, que cuando decido estudiar sociología y venir a Jalapa, pues el cuestionamiento fue de qué vas a vivir. Hoy leo las estadísticas de sociologías de las carreras
con mayor porcentaje de arrepentidos, lamentablemente, de estudiantes arrepentidos por elegir sociología. En mi caso, por supuesto que es todo lo contrario, estoy pues muy satisfecha con haber estudiado sociología, pero para el momento en el que me encontraba hace varios años cuando decidí estudiar sociología, quedarme en Jalapa, romper con la tradición familiar o con la expectativa familiar, pues sí, significó una decisión bastante complicada que, sin embargo, la asumí muy bien y finalmente mis padres me respaldaron. Y bueno, venir a Jalapa, entrar a la Universidad Veracruzana, conocer otras formas de ver la vida, estudiar, leer autores que en ese momento la facultad venía todavía saliendo de un periodo marxista, enfrentarme a textos que eran completamente desconocidos para mí, pero que cuestionaron pues mi razón de vida, mi propio estatus personal. Y bueno, me abrieron las puertas a otras realidades de este país, que afortunadamente las pude conocer, las conozco y las viví de cerca. Pero bueno, sí hay un poco el sentido, o el impulso, más bien, el impulso de romper con el orden establecido, ¿no? En este caso fue el familiar, ya después se me presentó la oportunidad de romper con otras cosas que, bueno, celebro que haya sucedido así, además. En esta ruptura, en esta lucha, tiene que ver desde luego que eras una persona muy joven, estudiante, y también con las características inquietas de tu persona, que te dieron también la posibilidad de conocer gente, estudiantes, compañeros de la universidad, maestros forjadores. Creo que tú eres una persona que ama su alma mater, que está muy vinculada con la Universidad Veracruzana y con el corazón, que has reconocido en ella un espacio al que cuando vuelves seguramente las emociones se cruzan, porque has dignificado a través de los años esa relación con la academia. ¿Qué recuerdas específicamente de tus maestros y cuáles son las amistades que conservas hasta el momento, desde entonces? Bien, bueno, hay que situar a sociología, la carrera, en un contexto de principios de los 90. Yo entré a la facultad finales de los 80, principios de los 90, donde, bueno, cae el muro de Berlín y caen muchos mitos y sistemas que, por supuesto, transforman el panorama mundial y trastocan lo que estudiábamos en sociología. Recuerdo mucho a algunos maestros que me tocaron que venían de movimientos urbanos, movimientos sociales, movimientos obreros, que transmitieron esa experiencia, digo, más allá de los contenidos de las materias que llevábamos, nos transmitieron esos conocimientos de su vida ya como activistas, que sí me marcaron, porque traía yo esa expectativa, no conocía esa realidad, pero tenía una expectativa por conocer pues la lucha. Finalmente en eso se resume, la lucha por los derechos, la lucha por condiciones de vida mejor, por la defensa de los trabajadores, de sus derechos laborales, la defensa del medio ambiente, la defensa de los pueblos indígenas y campesinos, que tuve la fortuna que todavía me tocaran maestros que venían justo de esa praxis, ¿no? que así decíamos en sociología, y con compañeros, compañeras que afortunadamente con algunas todavía siguen siendo mis amigas de vida, ¿no? Que no están aquí, pero que siguen siendo, tenemos todavía lazos importantes de amistad que surgen precisamente en la universidad y en esa toma de conciencia de que el mundo no es justo, que estábamos en un país con un alto nivel de injusticia y de desigualdad social en los finales de los 80, principios de los 90, digo, en una coyuntura histórica mundial de transformación, ¿no? Que en el país, bueno, se vivió muchos años más. Yo entré a la facultad, a la universidad, hice el PROPE cuando acaba de pasar el 88, las elecciones del 88, y recuerdo muy bien, cuando iba yo a la universidad, estaban las protestas de apoyo al ingeniero Cárdenas y contra el fraude electoral. Entonces,
digo, tiene que ver con ese momento histórico. Cuando salí de la facultad fue el levantamiento zapatista, que también, por supuesto, nos marcó a toda una generación. Y nos dio no nada más tema de estudio, sino fuente de trabajo, el ir a trabajar con comunidades campesinas e indígenas. Pero mi ingreso a la universidad está marcada por el fraude electoral, por la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, y mi salida de la universidad está marcada por el levantamiento zapatista, ¿no? Entonces, entre Salinas y los zapatistas Sí. y la caída del muro, muy significativo. Daniela, este momento te dio también la oportunidad, como lo señalas, de hacer un ejercicio de vinculación con el interés de quienes eran las personas menos favorecidas, una preocupación humana, auténtica, profunda, que además la tomaste muy en serio. Es decir, que no eras una luchadora de ocasión, una luchadora de moda, no, sino que te hiciste una mujer que caminó entre los surcos de nuestro país, que caminó con las comunidades rurales e indígenas también, que conociste la realidad, las distintas realidades y las enormes desigualdades. ¿Qué recuerdas de esa etapa? ¿Qué gente? ¿Qué evocas en este momento de reflexión? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Qué hacían? ¿Y en qué pudiste trabajar junto a ellos? Bien, yo antes de salir de la facultad pude vincularme a un grupo de universitarios que estaban, digamos, en relación o dentro de un proyecto de los jesuitas en Jalapa, de la Compañía de Jesús en Jalapa, y que habían fundado un proyecto de apoyo a niños trabajadores y de la calle, que en Jalapa, digamos, empezaba un fenómeno que luego, bueno, se acrecentó en los principales centros urbanos del estado y del país, que eran los niños trabajadores y los niños que viven en condición de calle. Entonces, este grupo de jesuitas que estaban en Jalapa forma un proyecto que se llama Matraca con los años, pero que también tenía otras vertientes, que eran los universitarios. Yo venía de la experiencia de la universidad, y el apoyo al movimiento campesino e indígena. Ahí tengo compañeros ahorita que venimos de ese entonces, con Octavio, con Ángel. Manuel Reina lo conocemos poco tiempo después, él venía de un movimiento obrero, de apoyo al movimiento obrero, y como compañeros que después conocemos en el movimiento sindicalista. Pero de ese entonces, bueno, recuerdo los grupos feministas empezaban, también las organizaciones feministas en los finales de los 80s en Jalapa, compañeros, compañeras del movimiento campesino a nivel nacional, que venían del gran movimiento que representó CEMPA y toda la oposición a la reforma a la ley agraria, el fin del reparto agrario que se anuncia a principios de los 90 por Carlos Salinas, y que me toca confluir justo en ese momento, o sea, posterior a eso, una convocatoria que había hecho Cristóbal Arias a principios de los 90, después de la elección del 88, llamando a las organizaciones campesinas a una gran central campesina que se oponía a la reforma al artículo 27, finalmente, que lo que decía era fin del reparto agrario, que me tocó vivirlo, conocer a gente que hoy tiene también cargos en el gobierno, ¿no? Conocimos a Salomón Jara cuando era dirigente campesino, y algunas otras personas, el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, que también fue parte de una organización campesina, etcétera, pero que, a mí me influyeron toda esta participación en los movimientos en ese entonces, y que después permanecería yo 20 años prácticamente en una organización campesina, pues en la experiencia que ahora, o sea, me impactaron para la experiencia que ahora estamos viviendo como servidora pública. Pero, fue como una confluencia de varias cosas, decía yo, por un lado el contexto mundial, contexto nacional, y pues el surgimiento de nuevos movimientos, o sea, esto que decía yo, el movimiento indígena que cobra fuerza con
con el levantamiento zapatista, otro tipo de demandas más ciudadanas que tenían que ver como el apoyo a los niños de la calle, el movimiento feminista o las demandas, la reivindicación feminista de los derechos de las mujeres, el tema del medio ambiente, que nos tocó, o el tema de iniciar aquí en Veracruz, como el tema de la defensa o el acompañamiento a víctimas de desaparición, ¿no? Nos tocó acompañar el paso de Javier Sicilia hace muchos años aquí por Jalapa, pero también el movimiento magisterial, el movimiento indígena, decía yo, campesino, la lucha por la democracia, por el respeto de los derechos civiles en Veracruz, que viene de esos años, ¿no? De mis años como universitaria, y que no dejé pues hasta después de 20 y tantos años que entró al Congreso. Y Dani, con todo esto, también la democracia es un tema que tiene que ver con un interés de transformación de una nación que, como bien recuerdas, cuando tú llegas a la universidad, era la Secretaría de Gobernación la que tenía el control de las elecciones en nuestro país, y que un vecino no muy lejano de Veracruz, que es Puebla, Manuel Bartlett, se le cayó el sistema, ¿no? Curiosamente, aunque todavía sigue en la política nacional, llega una oportunidad también importante, que fue formar parte del Instituto Federal Electoral en una posición trascendente. Ese IFE que surgió con Waldenberg, ese IFE que también contribuyó a la primera reforma del Estado en 1994, y viene también de la mano con el emerger de nuevas fuerzas políticas formales, en donde luchadores sociales, incluso luchadores armados, vieron la posibilidad de encontrar una salida democrática a nuestro país. Haznos un recuento de tu participación en el IFE y luego INE. Bien, bueno, a partir de esta incursión o esta participación en las organizaciones ciudadanas y organizaciones sociales durante los 90s, nos vinculamos con organizaciones que hacían observación electoral, el ejercicio que hace Alianza Cívica a principios de los 90, primero en la elección de San Luis Potosí y ya luego en la elección presidencial en el 94, convoca a muchas organizaciones y ciudadanos a participar para observar justo pues cómo se realizaban las elecciones en un momento en que el cuestionamiento del 88 pesaba mucho, ¿no? Era una lápida que traía cargando el gobierno de la República, por supuesto, el órgano electoral, que bueno, se vuelve autónomo a principios de los 90, pero que sin embargo tenía una carga en términos de su constitución por parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces, este caminar en las organizaciones sociales se empata con esta lucha también por la democratización del órgano electoral principal, del árbitro, que era en ese entonces organizada las elecciones por la Secretaría de Gobernación, y se empata también con el surgimiento de unas nuevas fuerzas políticas, de organizaciones pues ciudadanas que se convirtieron en organizaciones políticas, como el caso del PRD. Entonces nos invitan a participar en la conformación del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el 99 para la elección del 2000, pero ya traíamos una experiencia de observación electoral junto con otros compañeros y compañeras del Estado y del país, por supuesto, y permanezco como consejera electoral del IFE y luego se transforma en INE del 2000 al 2015, o sea, me tocan 6 elecciones federales, 3 elecciones presidenciales, la del 2000, 2006 y 2012, y las intermedias que fueron 2003, 2009 y 2015, y bueno, pues nos permitió tener un bagaje y una experiencia electoral que después se concretaría ya al ganar 2 campañas electorales, pero nos permitió vivir una época muy interesante en México,
la transformación, por un lado, de los órganos electorales, del marco normativo electoral y el surgimiento de nuevas fuerzas, entre ellos el propio Morena, que interviene en las primeras elecciones en 2015, ¿no? Se conforma en 2013 y va de manera, digamos, sola a las primeras elecciones federales en 2015. Entonces nos toca la transformación del árbitro electoral, nos toca el surgimiento de nuevos partidos, pues la discusión, porque fue un debate además muy intenso de las nuevas reglas electorales, después no solo el 88, que provocó la autonomía del instituto encargado de organizar las elecciones, sino también después del 94, con el surgimiento de los zapatistas, y nos tocaría la transformación del IFE a INE después de la elección del 2006, cuando hay un fuerte cuestionamiento por parte de, ese entonces abanderado del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y nuestro presidente de la República, y que obliga a replantear nuevamente el papel del árbitro electoral y su conformación en sí. Entonces, bueno, nos tocó vivir todo ese proceso desde Veracruz, que, bueno, éramos la tercera fuerza electoral, ahorita somos la cuarta, bajo el padrón electoral, pero pues lo vivimos desde el Consejo Estatal, del Consejo Local del Instituto Federal y luego Instituto Nacional Electoral. Eso permitió conocer todo el Estado, conocer muy bien cómo se organiza una elección, todos los aspectos de una elección, y pues tender también redes y puentes con otros ciudadanos, ciudadanas de los distritos, y por supuesto conocer pues los planteamientos de los partidos, las preocupaciones de los partidos en el Estado, y presenciar en primera fila, ser una espectadora en primera fila de elecciones pues muy importantes, decía yo, como las presidenciales del 2000, que hubo la transición en México de un partido a otro en el poder, la elección del 2006, que fue una elección muy competida, muy fuerte además, y la propia elección del 2012, ¿no? En el 2015 salimos, hay un acuerdo del Consejo General en específico para que dar de baja a los consejeros de Veracruz, entre ellos estaba yo, y no dejarnos participar en adelante en elecciones a nivel federal, que bueno, a nosotros nos sirvió mucho para transitar hacia allá a la vida partidaria propiamente, a la vida política, pero ahora partidaria, porque veníamos haciendo política desde el ámbito ciudadano. Es importante reflexionar, porque lo vivimos desde el ámbito ciudadano y desde el ámbito institucional, la elección del 2006, y no pudiera dejar la oportunidad de cuestionarte respecto a algo que lo he planteado en otros escenarios, incluso frente al presidente de la República, respecto a que el Tribunal Electoral le abrió el paso al narcoestado, porque con Calderón es lo que se termina de configurar. Si ya había vínculos entre algunos gobiernos municipales o figuras del ámbito federal con el crimen organizado, se terminó por institucionalizar, y la prueba de ello es Genaro García Luna, que va a ser condenado en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también todo el baño de sangre que ha corrido por nuestro país y desde luego también por este estado de Veracruz. ¿Tú pudiste ver desde ese ámbito elementos que orientaran hacia un posible fraude electoral dentro del estado o en otros estados del país o en el ámbito federal? Mira, a nosotros nos tocó ver cómo en la madrugada cambiaban digamos, el PREP. El PREP. Cómo en lapso de media hora los votos para Andrés Manuel se estancaron y los votos hacia Felipe Calderón fueron subiendo. Yo tengo muy grabado eso porque lo vivimos, estábamos en sesión permanente y técnicamente no había una explicación certera que generara confianza, porque regularmente en un cómputo, en una sesión, bueno, en este caso el cómputo del día de la elección, de la jornada, van llegando las casillas de los paquetes electorales que están cerca de los centros urbanos, y en la madrugada, en la mañana del día siguiente, llegan los paquetes que están
más alejados, ¿no? Las encuestas de salida marcaban la preferencia hacia Andrés Manuel con una ventaja no justa, sino una ventaja, digo, no ajustada, sino una ventaja considerable hacia el candidato del PAN. Digamos, los estados donde había mayoría en ese entonces de izquierda, que mayoría hacia PRD, ¿no? La votación hacia PRD, que iba en coalición con Convergencia, era Convergencia en ese entonces, no recuerdo si, no, sí era Convergencia, y el PT, pues estaba muy marcado, Ciudad de México, Veracruz, todo el sureste prácticamente, salvo algunos estados del centro y del norte, que estaban más marcadas la preferencia hacia el Partido de Acción Nacional, hacia su candidato, pero que sin embargo esos paquetes habían llegado ya, porque eran los centros urbanos, y en Veracruz, por ejemplo, las casillas rurales que están más alejadas, que van llegando a lo largo, pues había una votación hacia Andrés Manuel. La explicación que nunca fue, digamos, clarificada del por qué el PREP da un giro muy extraño, no convenció a nadie, ¿no? La explicación que no llegó, y que podríamos decir que todo el desarrollo de la jornada, con las incidencias que siempre se tienen, si acarreo, compra de votos, coacción, que se dan en todas las elecciones, que no, esta no era la excepción, podríamos decir que se salvó, digamos, que cubrió la jornada electoral con un voto mayoritario hacia Andrés Manuel, pero que sin embargo ahora se hablaba de un fraude con el algoritmo famoso en el conteo de los votos, ya en el cómputo de los votos ese día. Y algo que pasó en el 2006, que a nosotros nos tocó vivir al ver este cambio ya propiamente en el conteo virtual, porque finalmente lo que estábamos viendo era un sistema, que era el programa de resultados preliminares, fue prepararnos para ir a las sesiones de cómputo en nuestra función de consejeros para aclarar lo más posible qué era lo que había pasado. No contemplaba la legislación en el 2006, lo contempló ya hacia el 2009, cuando se hace la reforma electoral en el 2008, el recuento total de votos. Pero lo implementamos por la vía de los hechos, porque la ley en ese entonces, el COFIPE, había digamos, daba un margen de contar los votos y había una tipificación de errores, ¿no? Entonces, aquí en Veracruz pudimos llevar al seno de los consejos distritales el conteo. En Jalapa se dio un recuento prácticamente total por el número de casillas de paquetes electorales que se abrieron, y nos permitió constatar que Andrés Manuel había ganado en Veracruz. Sin embargo, no se pudo dar en los estados donde había, digamos, serias dudas, que era el tema de Guanajuato. Yo me recuerdo mucho Guanajuato, Jalisco, el centro del país, que había casillas donde las diferencias eran tremendas, y que suponemos, pues, hubo ahí, pues, no sé, la posibilidad de que el candidato del PAN tuviera mayor ventaja. Fue una experiencia que no se nos va a olvidar a quienes la vivimos, que de mucha frustración, y que vendría después una reforma justo por eso, ¿no? Creo que no ha habido una explicación certera de qué pasó en el 2006, qué pasó en la madrugada después de la jornada electoral, y los que tuvimos la oportunidad de influir en las sesiones de cómputo para que los paquetes se abrieran, bueno, pues no. Aquí en Veracruz había ganado Andrés Manuel, no pasó a mayores, rescatamos algunos votos, pero sin embargo en otros estados no fue así. Hubo incluso una petición de muchas organizaciones de que el tribunal ordenara un recuento de votos. Hubo un recuento parcial de votos que se dio, si mal no recuerdo, un mes y medio después, instrumentado por el propio tribunal, donde participamos en ese conteo, pero en Veracruz, bueno, no había mucho, porque había una mayoría de entonces candidato del PRD y la coalición. Sin embargo, en otros estados creo que no. Entonces, bueno, eso marcaría lo que vendría después, ¿no? Toda la reforma que se da en 2008, luego vuelve a haber otra reforma posterior, y el cuestionamiento siempre al árbitro electoral, la duda que ha persistido todavía, ¿no? Fue muy dramático el resultado de esa elección. El proceso histórico estuvo lleno también de dramatismo y de amargura colectiva, no en un lugar del país, en
todo prácticamente el país, y también hubo un llamado a una resistencia civil pacífica. Pero ese momento también ha quedado marcado por la participación de un proveedor de servicios que es Hildebrando Zavala. ¿Tú recuerdas, Dani, de la presencia de esta empresa, de este personaje, que no correspondía quizás al ámbito local, pero que estaba en negociaciones directamente con Luis Carlos Ugalde y con su grupo, porque eran los consejeros electorales? Claro, del Consejo General, después, bueno, Carlos Ugalde sale después de eso, sí, ¿no? Y bueno, lo que se hablaba era que había vendido la empresa, o que eso fue lo que pasó, el software para justo el programa de resultados preliminares, ¿no? El PREP, a nivel local, bueno, no trascendió. Sin embargo, bueno, hubo un cuestionamiento muy fuerte porque en elecciones anteriores y posteriores, la UNAM en algunas elecciones fue la que, digamos, instaló o diseñó el PREP, el programa de resultados preliminares, y bueno, había, digamos, menos dudas que el tema de esta empresa relacionada además con el candidato en ese momento, ¿no?, del PAN. El presidente exhibió un video donde el grupo de Hildebrando garantiza que sí había participado y que había favorecido a Calderón. Posteriormente la empresa fue vendida a Carlos Slim. Yo, sin micrófono, a voz abierta en la conferencia del presidente, cuestioné si había lavado la elección, si se había lavado el fraude. El presidente guardó silencio en ese escenario reflexivo, porque finalmente fue una empresa que ya no pudo mantenerse y que fue vendida en unos cuantos millones de dólares a ese grupo empresarial. Seguramente esta fue una de las experiencias más críticas, más agudas dentro de tu función, que te obligó a reflexionar también sobre la importancia de la vida democrática, de las garantías plenas institucionales en el sentido de la democracia, y también en algo que fue el tiempo en el que yo te conocí, la necesidad y el interés de participar en la vida pública de México. Cuéntanos de tu término con el INE, después ya del IFE, el INE. ¿Por qué saliste del INE? Sí, sí hubo mano negra ahí para que salieras del INE, porque creo que es necesario conocer estos capítulos. Claro, bueno, ya antes de eso, sí, como si recordar qué pasa en el 2006, ese sentido de impotencia, de frustración que muchos compartimos, millones de ciudadanos compartimos, y la empatía con Andrés Manuel. En el caso de nosotros, de buena parte de mi equipo, veníamos de muchos años atrás de conocerlo. En el caso de los que veníamos de las organizaciones campesinas, nos había tocado caminar con Andrés Manuel cuando pasó aquí en el 93. Caminamos en lo que era la entrada al puerto de Veracruz, que en ese entonces hace 30 años, hace 30 años no tenía el desarrollo que hoy tiene, y caminamos. Él venía hacia Ciudad de México con los trabajadores de Limpia Pública para protestar en el Zócalo, y también con trabajadores de los pozos petroleros. En realidad ahí lo conocimos. Nosotros veníamos de una lucha, ya lo comentaba yo cuando inicié en la facultad y después con la organización campesina, y coincidimos en una caminata cuando entra al puerto de Veracruz, y lo reencontramos ya como candidato a la presidencia. Bueno, primero como presidente del partido, del PRD. Sí. Creo que es la única vez que me he afiliado al PRD en ese entonces, cuando iba a ser él estaba en la contienda interna para ser presidente del PRD. Y luego, pues el vivir, muy lejos de él, pero muy cerca a su vez, sí, en el órgano electoral, teniendo claro que tenía yo un papel imparcial, porque nosotros vigilábamos que, sí, las elecciones fueran limpias, fuera el resultado que fuera. Sin embargo, el sentimiento que nos dejó, por una vez, que no fueron elecciones limpias, y dos, la empatía con él, con esa lucha de mucho tiempo,
que también transitó, bueno, él era político en Tabasco, pero también transitó del apoyo a la lucha ciudadana y después a formar ya propiamente el partido Morena. Pero en ese entonces, bueno, 2006, luego viene 2012, la elección del 2012 ya tuvo otras características también. La ventaja del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ya no era tan cerrada con Andrés Manuel, y volvimos a tener un papel pues fuerte en el pleno del Consejo ya del INE, y creo que los consejeros de por sí generales del Consejo General nunca les gustó nuestra participación en Veracruz. Era un estado donde había una red ciudadana fuerte. Sí. Teníamos en ese entonces 23 distritos, y en los 23 distritos había compañeros, compañeras de organizaciones, de la Universidad Veracruzana, de sindicatos, que tuvimos una lucha real porque las elecciones federales fueran limpias. Una disputa con los propios funcionarios del Instituto Nacional Electoral, que en el 2015 se desquitaron, y se desquitaron conmigo en el 2018 también. O sea, yo no tengo que decir así, porque así fue. El de 2015, una vez terminando la elección intermedia, que gana, en Veracruz gana Morena 2 distritos, que es con el ingeniero Cuitláhuac, el distrito de Jalapa, y con la ingeniera Rocío Nale en Coatzacoalcos. Se ganan los 2 distritos federales. Nos toca a nosotros sancionar esa elección, y terminando la elección, en un acuerdo extraordinario del Consejo General del INE, deciden que los consejeros de Veracruz no pueden participar en la siguiente elección, que ya era la elección local, pero que con el cambio de legislación electoral, los consejeros del órgano federal intervenían en la elección local, que era la del 16, que todo, la verdad, resultó para bien, porque entonces yo me hice candidata en el 2016 en la elección local, pero eso fue lo que pasó. Creo que, por supuesto, que fue con dedicatoria. Yo me acuerdo mucho de los consejeros que tomaron la decisión. Ya no son consejeros, por supuesto, a nivel del Consejo General del INE, pero hubo una consigna contra los consejeros de Veracruz. Y lamentablemente desarmaron una red que había costado muchos años construirla, de reales defensores de la democracia en Veracruz, defensores y vigilantes, observadores de las elecciones y de las condiciones pues en que se realizaban durante años las elecciones. Hoy no puedo hablar de eso, no puedo decir que hay una red ciudadana que vigila elecciones, pero que además, digo, esa red ciudadana venía como herencia de los primeros ejercicios de observación electoral. No éramos ningunos improvisados, claro, ¿no? Pero bueno, finalmente todo pasa por algo, y pasó para bien. Sí fuimos sacados del Instituto Nacional Electoral, fuimos a un juicio de protección de los derechos políticos que perdimos en el tribunal, y que eso a nosotros ahora sí que nos aventó a participar en la vida política ya propiamente partidaria, ¿no? Y en esa transición, ya a principios del 16, en ese contexto se da el ofrecimiento a encabezar la candidatura por el Distrito 10 de Jalapa a la Diputación local, cosa que aceptamos, y bueno, que iniciamos, eso era hacia febrero del 16, y nos llevó a hacer campaña y a ganar la candidatura, ¿no? Fue una campaña extraordinaria, una campaña muy emotiva, una campaña de propuestas, y una campaña donde consolidas tu equipo de trabajo, que ya con toda la experiencia que nos has platicado, pues demuestra además mucha capacidad. Y esta campaña de casa por casa, de repartir el periódico Regeneración en su momento, de compartir con las personas sus necesidades, se vuelve muy luminosa en el distrito de Jalapa. Era el distrito 10, urbano. Urbano. Y todo este movimiento contagia de emoción, tu llegada al Congreso, el cual pues se logra con muy buenos números. ¿Qué recuerdas de esa elección, que también significó otras candidaturas y un movimiento donde Cuitláhuac García viene impulsando también un tránsito histórico en el Estado? Claro, para nosotros fue la oportunidad de incursionar, después de más de 20 años de estar en el
movimiento social y movernos un poco en los márgenes del poder, porque así lo decíamos nosotros, finalmente estábamos como en el margen de muchas cosas, pero teníamos una presencia política ciudadana real, una oposición ciudadana que nos movíamos en diferentes partes de Veracruz y en diferentes ámbitos de la lucha. Lo vimos como la oportunidad de participar, proponer demandas ciudadanas, que eso era lo importante para nosotros, y tener una voz en el Congreso. Morena me acepta o me postula como candidata ciudadana, como candidata externa, porque así fue el término, y nos da la libertad de construir una campaña con ejes en la plataforma de campaña, claro, vinculados con los postulados de Morena, con sus estatutos, pero también con lo que habían sido demandas históricas del movimiento en Veracruz, del movimiento social, de la lucha campesina, de la lucha de las mujeres, de la lucha por la democracia, porque muchas de mis iniciativas tenían que ver con la participación ciudadana y democracia. Entonces, el hacer campaña en Jalapa, Jalapa es un distrito muy complicado, es una ciudadanía muy informada, enterada, que no es tan fácil de convencer, pero que sin embargo había vientos de cambio importantes, porque venía de Cuitláhuac de ganar la elección federal en el 15. Entonces era muy reciente ese triunfo del ingeniero Cuitláhuac, y que nos abrió también las puertas para ir de casa en casa. Caminamos con él varias veces, él era el candidato a la gobernatura, y creo que ese espíritu de Morena es importante que no se pierda. Esa forma de hacer campaña que no era tradicional, que no era lo que hacían los políticos del PRI o del PAN, sino una innovación en la forma de hacer la campaña y de ir a dialogar con la gente, que era ir a tocar casa por casa. Nosotros recorrimos el distrito, más de 300 secciones electorales, 2 veces. Caminábamos mañana y tarde, caminamos miles de kilómetros en la ciudad y en sus congregaciones, tocando la puerta, repartiendo el periódico Regeneración y hablando de lo que serían los compromisos y que se cumplirían después ya propiamente como diputada. Jalapa fue el segundo municipio con mayor votación. El primero fue Coatzacoalcos y el segundo fue Jalapa. En el distrito que yo encabecé fue el segundo distrito con mayor votación, después de Coatzacoalcos, y que, bueno, aquí ganó el ingeniero Cuitláhuac en la elección a la gobernatura. Entonces fue una experiencia, la verdad, inédita, una estrategia de comunicación que se había visto poco, ¿no? En términos de una campaña política y una campaña en Jalapa, una campaña completamente ciudadana, cercana con la gente, que, bueno, permitió que la gente conociera la propuesta, incluso propiamente de la campaña, que luego se traduciría ya en el quehacer legislativo. Pero creo que fue una experiencia muy grata, ¿no? El caminar la ciudad, el caminar las congregaciones, el conformar un equipo, el involucrar también a los compañeros de Morena, de compañeras de base, que caminaron con una propuesta para difundir. Al alcanzar la diputación local en Veracruz, siendo la segunda diputada más votada en el estado, Daniela Griego desarrolló un trabajo muy intenso en las distintas comisiones en las que participó. Al mismo tiempo, desarrolló una intensa y profunda actividad como presidenta de la Comisión Especial para atender la situación del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, lo cual le permitió conocer la problemática, el sentir la realidad de los trabajadores del Estado a través de sus representaciones sindicales, y al mismo tiempo hallar estrategias de solución, iniciativas de ley que posteriormente fueron rechazadas por el Ejecutivo del Estado. A pesar de todo, Daniela cerró exitosamente su actividad legislativa, siendo una pieza fundamental en el ascenso de Morena como partido al poder ejecutivo del Estado con el ingeniero Cuitláhuac García, y de esta manera integrarse como la directora del Instituto de Pensiones del Estado, lo cual le ha permitido trabajar arduamente para crecer la reserva técnica, atender a más de 200 sindicatos,
tanto de la Administración Central como 40 sindicatos magisteriales. Asimismo, dedicarse, junto con su equipo de trabajo en cuerpo y alma, en beneficio de los 132.200 derechohabientes. 35.000 son pensionistas y 98.000 trabajadores activos que cotizan. Es una cantidad de personas impresionante y debo recordar, Daniela, que ante el presidente de la República me planteé hace algunos meses, porque sucede que en Jalisco está quebrado el Instituto de Pensiones y también hay una preocupación porque los organismos autónomos generan una distorsión quizás en la relación con la visión del Poder Ejecutivo. Pero al plantearle que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz había incrementado su reserva técnica, había pagado desde el primer momento puntualmente a los trabajadores, había reactivado inmuebles y que estaba haciendo una transformación social, el presidente le llamó mucho la atención. Ahí en esa silla estuvo el gobernador y dijo el gobernador, a ver, escuchemos qué dijo el gobernador. En Veracruz, debo decir, yo soy universitario. Sí. Yo soy maestro de universidad de tiempo completo, tengo una licencia, pero finalmente yo voy a hacer uso del Instituto de Pensiones del Estado. Soy derechohabiente del Instituto de Pensiones del Estado y viví de cerca cómo fueron deteriorándose las condiciones del Instituto de Pensiones del Estado. No obstante, hubo intentos fallidos de reactivar la situación económica del IPE. Era una problemática. Ahí había que buscar a mediano plazo, no había de otra, a corto plazo no lo podíamos enfrentar, a mediano plazo ir restituyendo la capacidad económica del Instituto de Pensiones del Estado. Primero, cubrir las deudas que se tenían con el Instituto de Pensiones del Estado. Municipios, gobierno del Estado, instancias que tenían que aportar. O sea, eran irresponsables los gobiernos anteriores. Sí. No las pagaron. Obviamente había un robo. Recordemos que en Veracruz se hizo famoso el término de la licuadora. Que era cierto. esto, se recibían los recursos por parte de la federación, se obtenía ingreso por parte del Estado, ingresos propios, correcto, y se hacía una revoltura para ir parchando donde se habían robado el dinero a grandes cantidades. O sea, las observaciones llegaron a los 34,000 millones de pesos de daño patrimonial por estos gobiernos de la neoliberales. ¿Cómo resarcir ese daño? Pues a través de una planeación a mediano y largo plazo, y el IPE estaba incrustado en esa planeación. Claro, había que comportarse de manera diferente. Había que poner capacidad, gente honesta, gente con visión, un equipo de trabajo. Conté con dos apoyos enormes. Uno, el secretario de Finanzas. Correcto. Que inmediatamente visualizó cómo hacer esta planeación a mediano y largo plazo. Sí. Y el otro, con la compañera Daniela Griego, que le encargué, con el conocimiento que ella ya traía de la problemática del Instituto de Pensiones del Estado, Congreso, sacarlo adelante. Y creo que somos ejemplo nacional. Entonces, como puedes ver, el ingeniero Cuitláhuac García puso en relieve el trabajo del Instituto de Pensiones. También dijo en un acto público aquí dentro de la estancia donde nos encontramos, que recibe el nombre de Estancia Garnica, de la cual daremos presencia y conocimiento a ustedes, hizo mención que él, justamente cuando no se consigue la diputación, aprovechó este cuadro político, que eres tú, y un equipo de colaboradores muy importantes. ¿Cómo encontraste el Instituto de Pensiones del Estado? Bien, hay que decir, porque vale la pena hacer con la referencia histórica, el IPE, como otros institutos de seguridad social en los estados, incluso de los institutos federales, que sería el IMSS, el ISSSTE, de los de mayor cobertura, ¿no? Pagadores de pensiones, pues venían de muchos años de malos manejos. ¿Saqueo? Por ser decente, ¿no? O sea, yo digo saqueo, tú dices malos manejos. Yo digo malos manejos, Muy bien. y que habían durante años disminuido sus reservas, su patrimonio, en todos los sentidos.
¿Por qué es tan importante las reservas en los fondos de pensiones? Porque son lo que va a garantizar el pago de futuras prestaciones, ¿no? O contingencias también. O contingencias, que fue lo que pasó aquí en Veracruz. Entonces, estaba muy reciente, cuando los últimos años del gobierno de Duarte, el que dejaron de pagar a los pensionados. Y la gente se organizó en Veracruz. Creo que fue una movilización inédita a nivel nacional. La gente se organizó y lamentablemente fue reprimida en un 23 de diciembre del 2015. Reprimen la manifestación de los pensionistas porque no se había pagado. Traían atraso del mes de noviembre y no se había pagado diciembre. Que es una ¿Tú eras diputada local en ese momento? Todavía no. ¿Estabas pero por llegar? Éramos parte de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones campesinas, trabajan con mujeres, con indígenas, con infancias, y siempre estábamos cerca de los movimientos en Veracruz. Llevamos muchos años participando en la vida social y política del Estado. Entonces fuimos solidarios, estuvimos en algunas de las manifestaciones y fue un hecho que marcó la memoria colectiva, sobre todo de los pensionistas y de la gente cercana al IPE, de la derechohabiencia y de sindicatos. Entonces le tocó al gobernador entrar y al gobernador Cuitláhuac y pedir una disculpa pública que no había pedido el anterior gobernador, que fue Miguel Ángel Yunes, y por supuesto menos Duarte, ¿no? Menos Duarte. Entonces le tocó pedir una disculpa pública y él hizo un compromiso, de hecho, desde antes de entrar a la gobernatura, de que tenía que rescatar al IPE. No era un tema privativo de Veracruz. O sea, lamentablemente los sistemas de pensiones tienen muchos años en cuestión, no solo en el país, sino en el mundo, y tiene que ver con elementos estructurales. Sería largo explicarlo, pero Veracruz, dentro de ese contexto, pues también por un lado adolece o enfrentamos una población que digamos pensionada, que su esperanza de vida ha crecido. Entonces, afortunadamente, pero lo que cotizó en sus años de activo ya no alcanza para pagar sus años como pensionado. Los salarios no han aumentado, el salario del trabajador activo como debería de aumentar, el salario de cotización, pero las pensiones se aumentan. Nosotros, por disposición de ley, cada año aumenta la pensión de acuerdo a lo que aumenta el salario, el aumento en salario del trabajador activo, pero tiene un incremento que va en una tendencia mayor en los últimos 5 años. Y tenemos también menos activos, menos trabajadores activos. Menos trabajadores. El neoliberalismo... O sea, es una pirámide que se invierte. Claro, el neoliberalismo pegó completamente en las estructuras de base de los trabajadores, en los sindicatos, en la política laboral que siguieron durante años, gobiernos que lo que hicieron fue desmantelar, por un lado, la justicia laboral y por el otro, la seguridad social, que ese es el centro de todo esto, ¿no? Entonces nos encontramos con este escenario que ya traducido en números y en la operación del instituto, tendría que ver con lo que encontramos, una reserva disminuida que desde el 2014 vino en picada. La encontramos con 1.178 millones de pesos, esa reserva técnica, que es un fondo muy importante y es el que lamentablemente en administraciones pasadas fue más tocado. Hoy la reserva trae 2.204 millones de pesos, hemos recuperado 1.000 millones de pesos en 5 años, a pesar de que la pandemia nos pegó, o sea, las tasas de interés bajaron, nosotros mantuvimos una tendencia creciente. El patrimonio inmobiliario, que es parte del patrimonio del instituto y garante del pago de pensiones, el patrimonio inmobiliario pues también descuidado, abandonado. La estancia Garnica es un claro ejemplo de cómo trataron a los inmuebles del instituto. Tenemos 44 inmuebles, entre terrenos, hoteles, estacionamientos, tenemos cinema, etcétera, que venían también en un proceso de abandono y deterioro. Nuestro programa de préstamos, que también integra nuestro patrimonio, venía también con una baja en su presupuesto, una cartera vencida muy alta, no recuperaban los préstamos. Entonces, empezamos a revertir todo eso, adeudos al instituto. Eso es un tema muy complicado. Los patrones dejan de pagar, enterar la cuota del trabajador que le retienen de su salario y dejan de aportar lo que por ley les corresponde. Rezagos de muchos años. No, de muchos años. Nosotros encontramos una cartera de adeudos
en términos de cuotas y aportaciones de alrededor de 1,000 millones de pesos. Entonces, en estos años lo que hemos ido haciendo es recuperar eso, ocupar nuestros instrumentos legales. ¿Significó demandas? Claro, por supuesto, traemos alrededor de 70 demandas, de 70 denuncias presentadas contra entes deudores. Nos ayudó mucho el gobernador y el secretario de Finanzas a recuperar ese dinero a través de mecanismos que el Consejo Directivo, que es nuestro órgano de gobierno, nos aprobó. Entonces, es un panorama muy rápido lo que estoy dando, pero decía yo creo que en todos los institutos de pensiones del país enfrentaron lo mismo, o han enfrentado lo mismo, además de pues decía yo, un mal manejo de los fondos principales, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que había que hacer era tener el diagnóstico que traíamos del Congreso, la verdad, que eso fue un plus. Porque fue presidenta de la Comisión Especial del Instituto de Pensiones del Estado, dentro de la legislatura donde Daniela fue diputada local. Entonces, eso nos permitió, y tú lo has de recordar también, que con un equipo que traíamos, además muy bueno, que hemos venido juntos desde hace varios años, pues establecer contacto con las organizaciones de pensionados, con los sindicatos, involucrar a otros diputados que también, aunque algunos eran de otros partidos, la verdad trabajamos muy bien, y plantear pues una reorganización del Instituto de Pensiones. Claro, éramos diputados, no lo podíamos hacer, pero planteamos una reforma a la ley 287 que finalmente el entonces gobernador Yunes la vetó. Entonces vetó la reforma que nos había llevado 2 años de discusión, de mesas. La verdad, también implementamos un mecanismo de discusión colectiva que no sé si se ha vuelto a repetir en el Congreso, pero debería de hacerse más seguido, que es el Parlamento Abierto. No, el Parlamento Abierto, modificamos la ley, me tocó, me acuerdo, modificar la ley orgánica del Poder Legislativo en el sentido de que se hiciera un Parlamento abierto y que todos los diputados rindiéramos cuentas de nuestro trabajo. Pero en ese proceso, pues, digamos, incorporamos a sindicatos, organizaciones de pensionados, académicos, para discutir sobre la ley, pero la vetaron. Entonces, cuando llegamos al IPE, pues tampoco teníamos esa herramienta, pero sí el conocimiento y la experiencia y el vínculo con los sindicatos, vínculo, ¿no? Que ha sido clave, porque la verdad ha sido clave. Nos han apoyado mucho. Algo que pensábamos que podía ser un problema que íbamos a enfrentar, en realidad ha sido muy buena la relación. Tenemos otro tipo de problemas, pero no ese, ¿no? Entonces, el gobernador tenía también muy claro el panorama del Instituto de Pensiones. Es derechohabiente en la universidad. Es académico. ¿no? Es académico, tiene ahorita licencia. Su padre también, ¿verdad? Su papá, el maestro, el papá del gobernador, que es maestro, también es nuestro pensionado. Entonces, conocen bien el panorama del IPE, lo conocían bien. Habían estado también acompañando a los pensionados que protestaban en el 2015. Entonces, eso ayudó mucho. Yo, cuando platicamos, a veces hacemos la reflexión, en retrospectiva, decimos, nos dejaron tan mal el instituto que todo lo que se ha hecho, creo que se ha hecho bien, porque estaba tan mal que... Donde tocaba se caía. El rescate ha sido integral. Entonces, ha sido integral. Nosotros concebimos la seguridad social como un derecho y había que tomarlo así y tener esa perspectiva en todas las acciones. Entonces, no solamente era recuperar dinero, pagar pensiones, recuperar nuestros fondos, implementar programas, aplicar tecnología, que lo hemos estado haciendo, sino también regresar al sentido original de la seguridad social en México, que es un concepto, digamos, enmarcado en el estado de bienestar ahora, pero en ese un estado de bienestar, el estado benefactor. Donde no nada más pagas pensiones, sino ofreces recreación, ofreces bienestar a las pensionistas, a las personas adultas mayores, a través de espacios donde puedan disfrutar, hacer ejercicio, cuidar de su salud, convivir con otras personas tan elemental que es. ¿Qué dice un pensionado? Escuchemos. Y gracias a Dios y a los empleados del instituto, pues ya llevo mi cheque aquí. O sea, sí se lo liberaron. Sí. ¿Por qué no nos lo presume? Ese motivo, ¿no? Sí, claro. Veamos el cheque del maestro del campo. Sí. Que por un retraso en un trámite que es obligatorio, finalmente, bueno, aquí lo tiene. ¡Ay, caramba! Mire qué bonito cheque, ¿no? Sí. Está muy bonito. A ver, presúmalo. Como
¿La ha tratado bien el instituto? Sí, son unos arcángeles todos, hasta la... ¿Así lo dice, unos arcángeles? Sí, unos arcángeles. Hasta me regalaron de qué comer porque vea usted mi cheque de cuánto cobro. Sí. 993. Sí. ¿Y la apoyaron aquí? Sí, me dieron hasta de comer. Son arcángeles todos, sí. ¿Qué trámite está realizando? Renovación de la credencial. ¿Cada cuánto tiempo la renuevan? Ahorita es la segunda vez que la renuevo. ¿Y cómo es el trámite? Muy bien, todo muy bien, muy amables y todo muy bien. Este gobierno es muy diferente porque muchas atenciones, las personas muy atentas, muy educadas. Qué bueno que está usted con la posibilidad de acceder a un préstamo. Y también, Daniela, porque es importante señalarlo, amigas y amigos, ha habido un vínculo con el sector financiero para ayudar tanto a la reestructuración como al desarrollo de nuevos proyectos e ideas. Platícanos brevemente y después mostremos algo de estos grupos financieros. Bien, la inversión de la Reserva Técnica por ley tiene que seguir tres preceptos: invertirse en papel gubernamental, estar con el mejor rendimiento, pero con la mejor seguridad. Cuando nosotros llegamos no habían respetado nada de esto, por supuesto, y la Reserva había caído estrepitosamente. Sin embargo, en una estrategia con el Secretario de Finanzas y con el Consejo Directivo, optamos por hacer una inversión en un banco. No nos fue muy bien, no porque perdiéramos, pero no se incrementó como pensábamos, y para el 2020 se decidió que la Reserva volviera a estar con el grupo empresarial Value o la Casa de Bolsa Value, que había tenido la Reserva años anteriores. Correcto. Todo este clima de transformación es muy importante, y señalar que esos fondos no los toca nadie, ¿no? Están dentro de un manejo de recursos no físicos. Así es un fondo que se invierte, ahorita se ha invertido por un año, no se toca porque tenemos el suficiente recurso para pagar cada mes la nómina de pensionados, y no hay necesidad, ni va a haber en esta administración, de tocar los fondos. Al contrario, han subido, ¿no? Desde luego que sí, con excelentes rendimientos también de la Reserva y un clima de satisfacción dentro del ámbito de la administración pública. Eso ha ayudado a que los fondos de la Reserva crezcan. Y por otro lado, también hemos tenido muy buena relación con el grupo Banamex, también nos ha apoyado bastante a partir de una relación pues sana, transparente, y digamos, tenemos inversiones, manejamos cuentas, y de alguna manera estos grandes capitalistas que en otros tiempos han llevado mucho de este país, pues han retribuido ahora con algunos apoyos. Bueno, en este caso Casa Value, pues con una visión social, ha ayudado a Carlos Bremer ha ayudado mucho a la recuperación de la estancia Garnica, ¿no? Igual Banamex. Una estancia que... Veamos qué es la estancia Garnica. La estancia Garnica es un pilar del patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado, IPE. Se encuentra ubicada en la carretera Jalapa a Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Cuenta con 7.56 hectáreas de terreno y 2.824 metros cuadrados de construcción, que se dividen en el área de la casona principal, además de gimnasio, sala de usos múltiples, unidad deportiva, alberca terapéutica y los senderos para caminar. En la casona se tiene un excelente restaurante con platillos de la región y una carta variada. En los espacios de la casona se ofrecen diversas actividades, como el taller de pintura, bordado español, lectura. Hay una hermosa sala de cine. Se cuenta con salas de juegos y salas de televisión. En el primer año de funcionamiento, la estancia Garnica se ha consolidado como un espacio de cultura, esparcimiento, recreación, activación física y mental, único en su tipo, que se encuentra a disposición de toda la derechohabiencia, logrando fortalecer los vínculos humanos de la población pensionista del instituto, reivindicando el trato al adulto mayor y la interacción intergeneracional. Al día de hoy, han asistido ya más de 80,000 personas a la estancia. Además de la maravillosa estancia Garnica, el Instituto de Pensiones cuenta con el Gran Hotel Jalapa y el Hotel Chachalacas.
una de las palabras más recurrentes en las campañas es el cambio o la transformación. Teníamos que hacerlo realidad, ¿no? Lo que habíamos aprendido durante años en el movimiento social, escuchando a las personas, conociendo las realidades de Veracruz, pues era el momento de llevarlo a cabo. El Congreso fue un ensayo, creo que fue un ensayo, y había un compromiso real, en nuestro caso, que veníamos de una izquierda ciudadana, luchando, estuvimos mucho tiempo participando en movilizaciones, en concentraciones, en negociaciones, fui gestora mucho tiempo, y el ser gestora me marcó para, como ahora como servidora pública, para no hacer con lo que vi que hicieron muchos servidores públicos, priistas o panistas, ¿no? El atender mal a la gente, el demorar los trámites, en burocratizar todo, en robar, en descuidar el servicio público, despreciar el servicio público, despreciar al ciudadano como peticionario. Todo eso se veía en la posibilidad, o veíamos la posibilidad de revertirlo, es decir, no era un desquite de los años que habíamos sufrido maltrato, marginación, represión por ser oposición, sino era la oportunidad de hacer las cosas bien, y así lo vimos. Finalmente, el concretizar un sueño, una utopía que habíamos tenido durante tantos años, que no toda la gente que luchó lo pudo hacer, porque una falleció, porque otras no tuvieron trabajo, porque otras se pelearon también con el proyecto, se quedaron algunos en el PRD o muchos en el PRD, en fin. O se vendieron, o traicionaron al movimiento, o se cansaron, o lo abandonaron, y no pudieron ver concretizados esos sueños, esas luchas, esa utopía que durante muchos años habíamos enarbolado. No todos tuvimos la suerte y la fortuna de llegar a ocupar un cargo en el momento más importante de los últimos años, que fue el 18, y el acompañar desde los estados al presidente de la República. Después decía yo, bueno, en mi caso lo habíamos conocido en el 93, 2003, 2013, después de 20 años, ¿no? Y de coincidir a lo lejos, porque es a lo lejos, con un proyecto que finalmente ahora podemos llevar a la práctica los postulados más importantes, ¿no? El servir a la gente, que también lo retomamos de los zapatistas. El servir y no servirse es un principio universal, y los zapatistas lo pusieron digamos, a la luz, y lo pusieron como mandato. Y ese mandato no se nos olvida. El poder hacer eso, el poder decir, bueno, pues ahora somos gobierno, ahora vamos a hacer todo lo contrario a lo que nos tocó vivir como luchadores sociales. Creo que lo hemos poco a poco conseguido, y pues honrar también finalmente a quien nos había invitado, en este caso a Fidel, y al gobernador el que nos dio finalmente la oportunidad, y sostener un compromiso con los sindicatos y con las organizaciones de pensionados, que fueron también los sindicatos los que pidieron al gobernador que pudiera estar este equipo de Daniela Griego al frente del Instituto de Pensiones. Daniela, con todo esto que podemos apreciar de ti y de tu trabajo, hay una gran satisfacción de todos los sindicatos, del Ejecutivo Estatal y del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el trabajo ejemplar que ustedes han hecho. Ya conocimos la estancia Garnica, estamos viendo que tienen hoteles, estamos viendo que tienen espacios de desarrollo para las personas de la tercera edad, y algo muy importante, hay un movimiento cultural de derechohabientes que se está gestando dentro de este escenario que es la estancia Garnica, rehabilitada y puesta a disposición de la ciudadanía, y particularmente de los beneficiados por el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Creemos que tu trayectoria política es ascendente, que eres una persona muy joven y sobre todo reconocida en Veracruz. Sabemos de tu orgullo y de tu preocupación histórica, Daniela. Y queda un año de ejercicio gubernamental, pero también habrá nuevas expectativas. Eres una política mujer, y pues se ha decidido que el Estado de Veracruz impulse a una mujer a la gubernatura.
Es un tiempo de mujeres también, de cara a la presidencia de la República, a la Ciudad de México, algunos otros estados como Morelos. Estamos hablando también de Chiapas. En general, es un cambio paradigmático por el cual tú también luchaste, que fue por la paridad, siendo funcionaria electoral. Danos una gran reflexión, además como veracruzana orgullosa que eres, de una familia cuyo padre era un ingeniero petrolero. ¿Lo conoció Rocío Nale a tu papá, verdad? Creo que no, mis hermanas. Sí. Tus hermanas son amigos. Pero bueno, tiene tu padre un reconocimiento dentro de Petróleos Mexicanos. Tú tienes una trayectoria limpia, Daniela, que también eso es muy difícil hablar políticamente y es, creo que, muy satisfactorio para mí conocerla desde hace varios años y estar aquí con ella. Una reflexión sobre el escenario político y la presencia de las mujeres que van a transformar Veracruz y en general el país. Bien, por principio decir que no nos han regalado nada. ¿No? Somos resultado, en mi caso, de un proceso histórico de muchas mujeres que digamos, de años atrás, incluso de siglos atrás. Hemos estudiado un poco desde el punto de vista electoral, porque, como bien decía, me tocó estar como ciudadana invitada en el IFE primero y en el INE. Lamentablemente nos tocó ser también testigos de elecciones que no fueron del todo claras, ¿no? Con resultados muy cuestionados y con la sospecha siempre del fraude. Entonces, hemos ido estudiando cómo las mujeres hace muchos años se organizaron, ¿no? Hace siglos, peleando algo tan elemental en la historia de la humanidad como son los derechos. Correcto. Entonces, desde esa perspectiva hemos impulsado hemos sido parte de varias pues, movimientos, luchas, algunos desde las puras mujeres y otros compartidos también con compañeros en el sentido de caminar juntos desde el tema de la democracia, la participación ciudadana, los propios derechos de las mujeres, el tema electoral, de la limpieza de las elecciones, la democracia en las elecciones, la democracia en la participación de las y los ciudadanos, de las mujeres en los cargos públicos, en los partidos. A mí me tocó todavía pelear con eso, o sea, yo las dos elecciones fui impugnada. No querían. No querían, ¿no? Me acusaron de delincuente electoral en las dos, creo que estoy fichada así, una cosa así. Entonces, no nos han regalado nada, hemos peleado por eso. Qué bueno que haya ahorita, digamos, la posibilidad de tener a más mujeres decidiendo cosas de manera pública, encabezando, pues, no sé, instituciones, gobiernos. Debe haber una diferencia también en la forma de gobernar, y no porque los compañeros, los hombres, digamos, lo hagan mal, pero es diferente. Hay una perspectiva diferente, yo sí lo sostengo, y se debe de notar, ¿no? ¿Por qué hemos peleado tanto las mujeres por acceder a cargos de elección popular, acceder a la toma de decisiones públicas, a manejar recursos públicos? También. Eso es otro tema muy fuerte. Ah, claro. No, lo digo porque ahora me ha tocado esa responsabilidad. Sí. Y tenemos que marcar pues la diferencia. Una forma de administrar diferente, de tomar decisiones, de ejercer el poder de manera diferente, ¿no? Creo que es una muy buena coyuntura ahorita, este tiempo, ¿no? La elección del 24 va a estar marcada por eso. Y yo espero que toda esta lucha por la paridad en los congresos locales, en el Congreso Federal, realmente impacte no solo en la vida de las mujeres, sino en la vida de toda la población, ¿no? Y participemos en otros temas. Yo me acuerdo cuando fui candidata a la Diputación que leíamos algunas trayectorias importantes, no solo en México, sino en América Latina, de mujeres se habían encasillado, o las habían encasillado, sí, creo, más bien, en temas que tendrían que ver más que, no sé si con lo, digamos, con lo cotidiano, con temas de cuidado, que eso sí es un tema central, pero que con poca injerencia en las finanzas, por ejemplo, ¿no? En el campo, que es un tema también que a mí me interesa en particular. El campo. El propio tema electoral. Creo que eso ha cambiado, ¿no? De unos años para acá, y lo que pase en el 24 seguramente va a darnos la razón del por qué la lucha de las mujeres, histórica de las mujeres, porque la pelea por también ejercer poder, tomar decisiones y conducir incluso ahora la posibilidad de construir un país, un estado, municipios, congresos, etcétera, ¿no? Claro. La impartición de justicia, por ejemplo, pero
Bueno, nosotros estamos puestas, hemos luchado mucho. Como bien decías, hay un muy buen equipo conmigo, ¿no? Que hemos trabajado juntos y juntas. 3 décadas, un equipo de casi 3 décadas. Con algunos compañeros y compañeras, sí. Entonces, estamos tranquilos, vamos por el último año, como bien decías, de la administración, vamos a cerrar muy bien, sí. Pero primero hay que cerrar este año, hacer lo que nos toca todos los días, y seguramente vamos a ser testigos de que la transformación continúe en Veracruz. Que la transformación continúe. Además, Daniela es animalista, no lo había dicho yo, tiene un cariño muy especial, la he visto cuidando tlacuachitos, tiene una gatita preciosa, adora a los perros que están aquí corriendo entre políticos y ciudadanos y tienen mucha dignidad. Y además toda la naturaleza es parte del cuidado y de la belleza de ser humano que es Daniela Griego. Un amor y una inspiración también por los niños. Ha sido donante de órganos, también hay que decirlo. Eso no es público seguramente, pero es algo que marca muy claramente la diferencia de ser humano que es Daniela. Daniela, no dudaría yo que de chamaquilla, estudiante universitaria y rebelde, andaba por las calles gritando: el voto de la mujer atenta contra el poder. Una de las consignas claras de los jóvenes estudiantes de nuestra generación, y que ahora que las mujeres están en el poder, seguramente ese grito de inspiración, de lucha, se transformará por que siga la transformación. Daniela, agradecerte mucho tu presencia. Es muy conmovedor para mí hablar de una gran mujer, Daniela Griego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que más allá del tema administrativo, del tema financiero, del tema económico, hay un compromiso que sostiene todo esto, ¿no? Que es que la gente no vuelva a estar en una condición que nadie querría para su familia y que nadie querría para nadie, ¿no? Entonces, creo que eso ha marcado estos años, después de jornadas extenuantes, de pagar miles de millones de pesos en pensiones. Lo que nos repetimos y creo que nos seguimos repitiendo es no olvidarnos del por qué estamos aquí, no olvidarnos todo lo que precedió a la llegada de la izquierda al gobierno, y no olvidarnos de cuáles fueron los postulados que defendimos como movimiento, que ahora tenemos que honrarlo, ¿no? Eso es lo que creo.